Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo, volviendo a esta serie temática relacionada con el evangelismo, con la evangelización, nuestra misión cristiana como evangelizadores y que le hemos puesto en estos últimos temas relacionados con la misión, con algunas situaciones desafiantes. Bueno, todo el mundo hoy día podríamos decir que es desafiante. Toda acción misionera es desafiante. Hoy día la incredulidad, el desprestigio del cristianismo, el desprestigio de las iglesias es cada día más profundo. eh, o quizás la mirada social también es un poco más aguda frente a nuestras actitudes, a veces nos encuentran inconsecuentes y ha sido también un motivo muy importante. Y otro de los puntos de los cuales también es como también nosotros somos intransigentes en presentar el Evangelio a aquellas personas de las cuales también el Señor vino a morir por ellas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y muchas veces consideramos que solamente aquellos que tenemos una vida cristiana, entre comillas, bien establecida, son aquellos que tienen la posibilidad de, entre comillas, estar dentro de un grupo selecto y elegido. Pero es importante también mirar este sentido, porque ya lo miramos desde un punto social y desde una perspectiva eh, en la cual también se ve el fenómeno individual. Y queremos mirar en esta oportunidad también algunos pasos para una acción evangelizadora de los grupos desafiantes. Y tiene que ver también con nuestra posibilidad como iglesia, como nosotros como cristianos y nosotros como templo del Espíritu Santo para presentar la persona de Jesucristo en el Evangelio. Y también en este sentido que nosotros asumamos esa responsabilidad que muchas veces dejamos en manos de algunos líderes religiosos y no nos comprometemos con la causa del Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo y no con un día, ni un tipo de acción misionera, ni fórmulas, sino que cada uno de nosotros reflejando a Cristo. Así que esa es la invitación que podamos también asumir. No son conceptos quizás o declaraciones eh, tangenciales, casi como podríamos llamarlas cerradas, o pasos que están establecidos que tienen que ser así, sino que solamente ciertas formas que debemos mirar y analizar para poder hacer efectiva nuestra acción misionera y que el Señor se manifieste en nuestra misión. Para ello vamos a pedir también que el Espíritu Santo nos guíe y que nos dejemos guiar por Él, porque eso es lo más importante y necesario aclarar, que el Espíritu Santo es quien hace la obra de evangelización en cualquier tipo de persona, e incluso en aquellos grupos que nos parecen más desafiantes, en los grupos donde la acción evangelística puede ser más difícil, solamente es el Espíritu Santo quien convencerá de pecado. Tú y yo presentemos a la persona de Jesucristo. Querido Padre Celestial, en esta quizás última reflexión de este punto de vista desde con personas que a lo mejor nos parecen más desafiantes. Si ya el mundo es desafiante y es difícil presentarte a ti como la solución de los problemas de las personas, porque ese es el Evangelio, con aquellas personas que están estigmatizadas en distintas áreas, en áreas sociales, en áreas físicas, con personas con ciertas dificultades, con ciertos defectos de carácter, emocionales, físicos, e incluso lo que mencionamos, como también miramos a las autoridades, se nos presentan difíciles presentar el Evangelio, pero tenemos que hacerlo, Señor. Es nuestra misión que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, por intermedio de estos pequeños, quizás
pasos o tips, sugerencias, y que cada una de las personas las asuma y las toma como el Espíritu Santo toque el corazón de ellas. Todo esto lo pedimos bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo solamente el nombre que tiene validez, que es nombre por sobre todo nombre, que es el nombre de tu Hijo Jesucristo. Todo esto lo agradecemos en Él. Amén y amén. Bueno, en esta connotación es necesario aclarar que lo que vamos a presentar como ciertas sugerencias no son recetas. No son las recetas de una fórmula mágica como hacer un queque, hacer un pie, hacer un pastel. No, no es eso. El trabajar con las personas es lo más difícil. No hay receta, no es como hacer un omelette o una paila de huevo frito, porque no todas tienen los recursos, no todos tenemos la experiencia ni tenemos las capacidades y no todas las iglesias tendrán los recursos necesarios para realizar la tarea con excelencia, principalmente cuando a veces no está puesto el amor. Y como decía en las reflexiones anteriores, a veces estamos centrados en otras cosas. Y es importante porque muchas veces el Evangelio no puede llegar directamente o las personas rechazan de plano la palabra de Jesús por cómo se ha presentado de manera, de formas pasadas. A lo mejor hay intervenciones sociales. eh, Se va hoy día un grupo, a lo mejor presentando, hace pocos días lo comenté también en uno de estos videos, en una de estas reflexiones, un grupo que estaban afuera de una tienda grande, de una multitienda, regalando un café con un pastelito, un quequito, y de esa forma estaban entregando, y entregaban un versículo, conversaban con las personas, y con eso trataban de mostrar a Jesús, nada más que eso. Por eso no es, trabajar con las personas no es simple, en todo orden de cosas, incluso con aquellos que tienen tus mismas ideas, incluso con aquellos que tienen tus mismas ideologías, tienen tus mismas doctrinas, incluso dentro de un grupo religioso, el ponerse de acuerdo, incluso con aquellos que siguen una mismo culto, una misma o participan en una misma iglesia, en una misma congregación, se congregan, igual es difícil compartir, es difícil. No todas las, no todas las personas tienen quizás ese tipo de habilidad que te va entregando el tiempo, la sabiduría y principalmente el Espíritu Santo para trabajar con con otra persona. Así que vamos a mirar y algunos pasos a seguir. El primero es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a sí mismo es fundamental. Esta fue y es una de las lecciones más significativas de Jesús. No hay como hablar de discipulado y de evangelización sin tener en cuenta el hecho de que nuestra voluntad debe estar sometida a la persona de Dios. La negación de nuestras propias voluntades y opiniones, pensamientos precipitados muchas veces, es un proyecto para toda la vida. La habilidad de negarse a sí mismo se destaca como la manera de eludir la resistencia que tenemos en relación a quien no tiene parte de nuestro grupo de identidad. En nuestro caso, los cristianos muchas veces no tenemos esa condición. Tenemos que admitir que no siempre que se da esa posibilidad. No siempre está esa posibilidad, no siempre nos saltamos esas vallas que existe y ponemos barreras que existen entre los que se congregan y los que no se congregan y los que se congregan en la congregación de esta esquina con los que se congregan en la congregación de esta otra esquina
quizás estando en el mismo camino, e incluso en la misma iglesia que puede tener los mismos principios y proyectos tuyos, la misma identidad, la misma declaración de fe, es difícil tener una situación de cordialidad y de poder poner los puntos de cordura e incluso de entendimiento. Jesús no solamente lo enseñó, sino que lo vivió. Esta experiencia de autonegación, él se negó a sí mismo y escogió servir a aquellos que necesitaban de la salvación. Lo más curioso es que no siempre es a quien Jesús vino a servir y que hallaba la necesidad de ser salvo. Jesús mismo dijo que pase de mí esta copa. Eso quiere decir que Jesús no solamente se negó a él como persona, sino que en la condición humana él le pidió al Señor muchas cosas, pero se dejó aceptar por la voluntad del Padre y aceptó que las cosas no fueran como a lo mejor él pensaba, porque él conocía a su padre y es el único que ha conocido al padre y sabía que el Señor podía hacer las cosas de otra manera, pero él dijo, aunque sé que tienen la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta y en que me duela mucho, voy a someterme a lo que tú dices. Qué difícil, es difícil cuando a veces en nuestras congregaciones también no podemos vivir eso. Negarnos a nosotros mismos creo que es el paso más difícil. Quiero hablarte de un segundo paso, que es movilizar el corazón de toda la iglesia. Pero primero movilizar tu propio corazón y el mío. Iglesia, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Para que los cristianos alcancen un éxito en la misión de evangelizar grupos desafiantes, es necesario que la iglesia esté apoyando y en la medida que sea necesario involucrarse en el proyecto. Lo curioso es que todos saben de esto, pero el actuar queda muchas veces al debe. Todos sabemos que debemos involucrarnos en la misión, pero no todos lo vivimos ni lo hacemos. Y hay que asumir eso. Personas con dones de evangelizar, de aconsejar y dirigir, por ejemplo, son fundamentales para este trabajo, pero no siempre están dispuestas. Hay profetas que se negaron a ser la causa del Señor y el Señor tuvo que llamarlos profundamente porque no aceptan la misericordia del Señor. Recuerda a Jonás que no quería evangelizar a los ninivitas porque sabía que el Señor era misericordioso y los iba a perdonar. Así que imagínate, y eso pasa. En muchas iglesias hay muchos Jonases que viven el Evangelio de esa manera y tienen una agenda del reino de Dios en la tierra con una distorsión muy equivocada. Y los que necesitan ser alcanzados por el Evangelio no siempre están viviendo esa experiencia porque los que a lo mejor tienen el conocimiento, tienen la sabiduría y tienen los dones que el Espíritu Santo ha compartido como Él quiere, están simplemente preocupados de tonteras, preocupado de conceptos, preocupado de si la palabra esta quería decir aquello o esto otro, en vez de presentar a la persona de Jesús y discutiendo con otros cristianos si esto era aquello o esto era esto otro. Yo creo que si tú eres cristiano, me entiendes completamente a lo que quiero hacer mención. Quizá no estoy siendo tan explícito para no ofender a nadie, pero yo creo que si tú eres cristiano, me vas a comprender claramente a lo que a lo que estoy tratando de apuntar. En otras palabras, es necesario y fundamental tener un ministerio en la iglesia para llevar a cabo la misión evangelizadora. Y hay un punto muy importante que es crear acciones estratégicas. Bueno, vimos,
varios puntos. Movilizar el corazón de toda la iglesia, encargar a personas específicas en este tipo de trabajo, evangelistas, negarse a sí mismo y crear acciones estratégicas, un punto importante. Una vez que la iglesia se componga de personas dispuestas a involucrarse en el planteamiento y el desafío de evangelizar, conocer el terreno, mirar y alcanzar los grupos desafiantes, se deben usar acciones para moverse en esa dirección. En estos casos, creo que las acciones más eficientes son primero que las que permiten a la iglesia alcanzar a las personas y enseguida deben traer al local donde los cristianos se reúnen para adorar en comunidad. Y también que la comunidad salga de sus cuatro paredes. Eso es fundamental, ganar la confianza y salir del lugar donde estamos celebrando cultos y hablándonos a nosotros mismos. Muchas veces las iglesias estamos predicándonos y nos conocemos las historias de memoria. Muchas veces conocemos la historia de algunos personajes bíblicos o conocemos sobre la vida de Jesús y estamos encerrados en nuestras cuatro paredes y no vamos hacia los demás. Y el Señor nos manda a ir y salir fuera de nuestras iglesias, no esperar que la gente llegue a nuestra comunidad con una necesidad. Cuando el Señor Jesús veía la necesidad en otro, Él era quien se dirigía hacia esa necesidad. No esperaba que la otra persona llegase y y fuese hacia Él. Él es el que corre a nuestro encuentro. Él es siendo respetuoso, obviamente, teniendo esa claridad. Otro punto importante es establecer acciones con otros profesionales. Acción misionera social es fundamentalmente. Operativos sociales. No siempre será un cristiano o un departamento o un ministerio preparado con todas las herramientas de trabajo para alcanzar a grupos desafiantes. Desarrollar otro tipo de avances es importante, por eso vale mucho la pena establecer contacto con profesionales cristianos que tienen otras profesiones, no solamente personas que sean teólogos, también personas que tengan habilidades relacionados con la medicina, la psiquiatría, la psicología, la asistencia social, la enfermería y otras habilidades y otros profesionales es importante. El trabajo de estas personas de manera voluntaria o remunerado, en el caso de poder tenerlo, es importante. Y esto dependerá de la visión y la condición económica de una iglesia o una institución cristiana que pueda preocuparse dentro de su localidad o dentro de sus programas y sus proyectos. Qué importante que una iglesia pueda tener una ONG, por ejemplo, para hacer acción social. Tomar esa iniciativa es algo importante. No todas las iglesias han asumido esa responsabilidad, a lo mejor teniendo otros profesionales y ayudando por medio de una acción social, con una ONG establecida, quizás el trabajo evangelístico podría ser más oportuno e ir al socorro y a la asistencia social y de la salud mental de las personas y luego de ello, después de dar apoyo a las necesidades, presentar a la persona de Cristo. Otro punto que me gustaría tocar, que también lo considero relevante, es el discipulado. El discipulado continuo, un discipulado vivo, un discipulado que se viva realmente en la misión de Jesús. Y ese es un discipulado, no para aprender a vivir, no solamente para establecer unas normas, cómo desarrollar nuestro cristianismo, ni tener un estilo de vida, porque eso no es más bien mecánico, no es un discipulado continuo y vivo.
Diferente de los que muchos piensan, el proyecto de alcanzar a los perdidos no solo significa que deben quedar perdidos, eso es la situación. Y no solamente el que está en la iglesia está vivo. Muchas veces estamos haciendo cosas como si fuéramos máquinas, como robots, y no estamos viviendo de una manera en la cual realmente el Evangelio se esté presentando de una manera viva. Y eso solamente se puede alcanzar con el amor. En la tensa discusión que se ha trabado sobre la misión de alcanzar a personas con un pensamiento postmoderno, se generan muchos malos entendidos en el discurso sobre la necesidad de sí o no alcanzar a un joven eh, con otra mirada, eh, con respecto al pensamiento de género, con otra mirada en relación con un pensamiento político, con otra mirada en relación con, con una mirada social, parece que lo dejamos fuera. Y es porque no tenemos amor hacia el prójimo. No hay otro mensaje. Hoy día muchas veces las iglesias no alcanzan a las personas porque están tan fuera del contexto social. Las iglesias, Cristo estaba tan claro de la necesidad social y tenía y miraba con una mirada social tan pertinente. Y hoy día las iglesias vivimos como fariseos o como saduceos, incluso como celotes. Y hay otros más arriba que parecieran esenios, pero no vivimos como Cristo. Estamos tan lejos de vivir un discipulado vivo, continuo y orgánico que no somos capaces de mostrar quién es Jesús, de ver cómo Jesús alcanzó a las personas, de cómo los encontró a pesar de sus diferencias, a pesar de sus diferencias culturales, a pesar de sus diferencias físicas, a pesar de sus enfermedades espirituales y físicas, el Señor iba como Él, no solamente iba hacia una curación física, emocional, psicológica de la que necesitaban, sino que también de una curación espiritual. En este proceso de disipular a las personas es importante disipularlas con amor y con un amor genuino y verdadero, no solo con un curso que es importante desarrollar un curso. Nosotros tenemos un curso acá de 15 lecciones, 14 lecciones también, eh, que es muy bonito, un curso bíblico para presentar a la persona de Jesús, pero el tema va más allá, porque a veces no escuchamos. Solo hablamos, solo tenemos un discurso aprendido y repetimos como loritos lo que hemos aprendido a través del tiempo y no escuchamos las necesidades de la gente. Por eso es importante no solo un curso bíblico básico para las personas, es necesario trabajar con materiales indicados en el contexto específico de ese grupo social. El caso de personas que presentan problemas de salud, eh, con temas de necesidades o con características que tengan ciertos padecimientos. Por ejemplo, con el tema carcelario o con el tema de las adicciones. Es un trabajo distinto y con ellos debemos abordar el cristianismo en base a las necesidades que ellos tienen y necesitamos trabajar con ellos. Y por último, integrarlos a una vida espiritual dentro de la iglesia. La participación y la interacción dentro de la iglesia es importante. El hermanito nuevo, que le llamamos hermanito nuevo, es un hermano igual que tú y yo. Quizás tú llevas 20, 30, 20, 25, 50 años en una congregación y hay una persona que lleva a lo mejor una semana. Tienes las mismas posibilidades,
y las mismas condiciones y es posible que él pueda tener un don espiritual más importante y puede ser usado por el Señor de una manera más potente de la que podemos ser usados tú y yo. Y eso solamente lo define el Espíritu Santo. Y para ello debemos integrarlos en en una cultura cristiana, no en una cultura tradicional de una iglesia, sino que una cultura que tenga a Cristo por sobre todas las cosas. Y esa cultura será rica en amor. Una iglesia que tiene a Cristo no tiene una tradición, no tiene ciertas condiciones para estar y ser parte de ese lugar, sino que la única condición que debería establecer es el amor. Es difícil, es difícil porque es chocante y esta transformación la debemos hacer todos los cristianos. El Señor Jesucristo nos habla por medio del Apocalipsis y nos llama al arrepentimiento a nosotros los cristianos. Nos llama arrepentimiento al mundo. Somos tú y yo, los que somos iglesia, los que debemos cambiar. Y eso es lo más complejo. Queremos cambiar al mundo y ni siquiera hemos cambiado nosotros. Que el Señor nos ayude y nos transforme a vivir una verdadera transformación en Él. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.